Aló, aló, aló. Ya, sí se escucha. Buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy día. Esta vez está preparada por el grupo de residentes que están a cargo de los turnos y de todo el servicio de pediatría en horarios no hábiles. Así que encantado, Juan, que nos presente un código verde, que lo trivial no le gane a lo urgente. Así que interesante la visión. Vamos a ver. Vale, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, hoy día vamos a hablar de este tema que en algún tiempo fue controversial, pero que poco a poco, a medida que se ha ido evaluando y perfeccionando el protocolo, en general es bastante bien normado en nuestro nosocomio, ¿ya? Vamos a conversar un poco de a dónde nacen estos protocolos de respuesta de emergencia, ¿ya? Nuestro hospital es un centro académico que no solo atiende a pacientes hospitalizados, sino que también involucra una población flotante que se mueve de forma ambulatoria, ¿ya? Que involucra a pacientes y acompañantes, además de funcionarios, ¿ya? Todo este grupo poblacional eh, tiene la posibilidad de tener una emergencia médica que debe ser resuelta cuando están presentes en nuestro hospital. Para esto, la mayoría de los hospitales genera un equipo de respuesta rápida para resolver esta emergencia y desarrolla protocolos para que estos equipos funcionen de la manera óptima y puedan resolver las situaciones clínicas que lo ameritan. Los equipos de respuesta están diseñados principalmente eh, para los que no están hospitalizados, ¿ya? Y que en general estos equipos están compuestos, lo que relata la literatura, por profesionales que o pertenecen a cuidados críticos o pertenecen a la urgencia, ¿ya? Hay una estandarización de quiénes son los que deben conformar estos grupos o qué tipo de preparación deben tener, ¿ya? Por lo tanto, en hospitales mixtos, en hospitales generales, estos grupos pueden estar subdivididos y tener distintas categorías de acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de emergencia, ¿ya? Eh, la literatura también nos reporta presencia de estos equipos de respuesta rápida, efectivamente disminuyen la mortalidad, tanto en pacientes que están hospitalizados en las distintas zonas del hospital, pues, pacientes quirúrgicos, no quirúrgicos, que están hospitalizados por enfermedades médicas, a mediano y a largo plazo, ¿ya? O sea, la mortalidad disminuye con la presencia de estos equipos. ¿Mm? También se reporta qué tipo de incidentes son los que los equipos de respuesta rápida deben estar preparados para resolver. Y en general,
Lo que más se reporta en el fondo son episodios que tienen que ver con deterioro respiratorio, ¿ya? Que es casi la mitad de los eventos, ¿ya? Y las alteraciones del ámbito neurológico, principalmente convulsiones, ¿ya? Y en tercera opción son los eventos cardiovasculares, propiamente el paro cardíaco, ¿ya? También se describe en este documento que después de una reanimación o de una atención inicial, casi la mitad de los pacientes son ingresados a las unidades de cuidado intensivo para continuar el manejo de lo que generó esta activación del equipo de respuesta rápida. También hay un reporte de un hospital pediátrico muy grande, ¿ya? Que tiene 400 camas, que tiene 25.000 ingresos anuales, ¿ya? Que tiene una población flotante que es muy grande, son 2.000 consultas externas con 16.000 empleados, clínicos, no clínicos, etcétera, y que en un año de estudio se generaron 168 eventos donde se activa en los equipos de emergencia, ¿ya? Aquí lo que se menciona que los principales afectados por alguna emergencia que debe ser resuelta por estos equipos son pacientes que no están hospitalizados y que la mayoría son adultos, ¿ya? 80% de los eventos son de pacientes no hospitalizados y de ese 80%, el 67% son pacientes adultos, ¿ya? Que requieren de alguna intervención o algún manejo, ¿ya? Las principales causas que motivan la activación son, primero, los episodios neurológicos, principalmente las convulsiones, los eventos respiratorios y eh, en los pacientes que no están hospitalizados, el síncope, como un síndrome general de compromiso de conciencia. ¿Ya? Es como la principal causa que genera la activación de estos grupos de respuesta rápida. Y la mayoría de las intervenciones que generan esta activación tienen que ver con la utilización de bolsa mascarilla, ¿ya? Medicación endovenosa o administración de algún tipo de medicación, ¿ya? Siendo el RCP o la desfibrilación como intervenciones raras dentro de las situaciones que generan la activación del equipo de respuesta rápida. Finalmente, lo que se analiza en este documento después de la evaluación de 168 casos es que hay una alta frecuencia de adultos que generan situaciones de emergencia en el hospital y que si bien en un hospital pediátrico deben existir estos equipos, deben tener cierto grado de preparación para tener el manejo de estos pacientes, ¿ya? Y no solo del paciente hospitalizado. También los datos los orientan a establecer de que efectivamente no, no es necesario que estos equipos sean dirigidos únicamente por un médico. También puede ser personal no médico, enfermería, paramédico, que tenga la preparación para establecer los equipos de respuesta rápida. También en la literatura nos reporta cuál es la consecuencia de que los equipos se activen. Y en general, la descripción internacional nos muestra que hay consecuencias de la activación de los equipos de respuesta rápida en la interrupción o retraso de las actividades normales, en el retraso de administración de medicamentos, de atención, de procedimientos que son relevantes para los pacientes que están recibiendo la atención habitual en el hospital. Y esto genera estrategias para disminuir la, la- o mejorar la pertinencia de la activación de los equipos de emergencia. Como por ejemplo en un hospital general, ¿ya? Establecer el grado de complejidad del evento que activaría distintos equipos de emergencia. Esta experiencia muestra finalmente
que si bien mejora la pertinencia, no mejora el outcome, ¿ya? En el fondo, el outcome de los pacientes, el porcentaje de pacientes que requiere hospitalización o intervenciones de mayor o menor grado es más o menos similar. Y se generan también estrategias en los pacientes hospitalizados, ¿ya? Para establecer quién amerita la activación de estos equipos de respuesta con estos scores, que en nuestro caso ya lo conocemos, el EVAT, la escala de valoración eh, que en el fondo generan score que finalmente determinan algoritmos de manejo y que sugieren el momento preciso para lograr la activación de los equipos de emergencia, ¿ya? Evidentemente, estos score y esta subdivisión de los equipos genera una disminución relevante de la activación innecesaria de los equipos de emergencia, ¿ya? Que hace que la pertinencia de cada evento mejore y disminuye así en el fondo la interrupción de la actividad habitual en el hospital. ¿Qué pasa en nuestro nosocomio? Tenemos nuestro protocolo que tiene el objetivo de asegurar esta atención oportuna de una emergencia, ¿ya? Que la característica que debe ser primordial para la activación de estos equipos de emergencia es que sea una emergencia con riesgo vital, ¿ya? Independiente de la persona que la sufra, en las dependencias de nuestro hospital, ¿ya? En el fondo es una emergencia con riesgo de muerte o de secuela grave y que requiere una atención médica inmediata e impostergable. Y eso incluye no solo al paciente hospitalizado, sino que al usuario que no está hospitalizado, a sus acompañantes y a los funcionarios. Y así es como se establece el Código Verde, que en nuestro hospital tiene un único nivel de atención y está prácticamente a cargo de la residencia médica. Esta es la prestación, el único prestador del hospital que atiende este nivel de atención es la residencia médica. ¿Ya? No tenemos otro prestador para las emergencias. Por lo tanto, definimos la residencia médica como el equipo de respuesta rápida. ¿Mm? Este protocolo se aplica en todo el hospital, paciente, acompañante, funcionario, excepto en los lugares que tienen un residente propio, como las unidades de paciente crítico, el pabellón, en la recuperación o en la urgencia, ¿ya? Que tienen residentes que resuelven en el fondo las emergencias relacionadas con los distintos pacientes, ¿ya? Y la residencia, en el fondo, el residente de pediatría es el líder del equipo que releva a quien genera la activación de este protocolo que nosotros llamamos Código Verde. El Código Verde está descrito en nuestro manual que cíclicamente lo recordamos al momento de la acreditación, ¿ya? Recordamos el número de teléfono, el 255-999, ¿ya? Y hay un protocolo de registro, ¿ya? Y, la manera en que la central telefónica genera el evento, digamos, ¿ya? La central telefónica recibe la información, la identificación de quién llama, se indica el lugar y la naturaleza del evento, y desde la central se genera a través de los parlantes nuestro sonido característico y establece la aplicación del código verde seguida de una llamada telefónica al residente para asegurarse en el fondo de que esté en conocimiento de que está sucediendo este evento, ¿ya? Desde el punto de vista práctico hay un montón de datos que se registran, ¿ya? En la central telefónica, ¿ya? Fecha, hora, nombre de quien llamado, al servicio o cargo al que pertenece, cuál es el tipo de emergencia de riesgo vital, el lugar de la emergencia, ¿ya? Cabe señalar que es importante que el equipo de respuesta conozca el hospital. Porque muchas veces hemos recibido llamados de lugares que no son tan frecuentes. Por ejemplo, tuvimos una emergencia importante en la bodega de papeles, que costó un poco encontrarla, pero es un lugar que es de difícil acceso para llegar con un carro de paro, todo ahí sus complejidades, o lugares que ya se ocupan poco, como la oficina del mimeógrafo, que ya prácticamente es una oficina que se usa
poco o nada, ¿ya? Donde se produjo un evento relevante. Y ahí, en el fondo, lo anecdótico genera la necesidad de que efectivamente los equipos de respuesta sepan cómo está distribuido el hospital y los lugares accesibles y no tan accesibles donde debemos llegar, quizá a veces solo con una silla de ruedas, pero otras veces con una camilla, un carro de paro y elementos para hacer una reanimación efectiva. ¿Ya? En la columna de la izquierda son los datos que registra entonces la central telefónica, y a la derecha los que aparecen en la, en la hoja de entrega de turno de los residentes. Ambos datos, para poder generar esta presentación, los cotejamos y corroboramos, ¿ya? En un año, en particular el 2024, en donde la residencia realiza 28.900 atenciones, ya con 3.735 ingresos anuales, ya, y otras prestaciones que no están registradas, realiza recetas, epicrisis, traslados. En ese contexto, en este año 2024, se pesquisaron 72 códigos verdes, ¿ya? De esto, el 31% es de pacientes hospitalizados, ¿ya? El resto son, eh, casi el 13% son pacientes, pero de manera ambulatoria, y un buen porcentaje de pacientes que son adultos, ya que se comporta más o menos en nuestro hospital como se ha descrito en la literatura internacional. ¿Ya? Un buen porcentaje de acompañantes y un no despreciable 20% de funcionarios que sufren algún evento que requiere la intervención de los equipos de emergencia. De los pacientes que son usuarios, ¿ya? La distribución de diagnósticos que se registra no es muy amplia. Compromiso de conciencia, los eventos neurológicos, principalmente episodios epilépticos, ¿ya? La descompensación respiratoria, agitación y shock. ¿Ya? En los pacientes hospitalizados, más del 85% de los pacientes requieren una intervención para poder resolver el episodio que genera la emergencia. ¿Ya? Como hemos visto en literatura internacional, medicación endovenosa, bolsa de mascarilla, etcétera, etcétera. Alguna intervención para resolver este evento de emergencia. Y en los pacientes ambulatorios, que aquí son 10 pacientes, el 40% requirió ingreso hospitalario luego de la atención de emergencia. En los usuarios adultos, también la distribución de diagnósticos no es muy amplia. ¿Ya? Principalmente lo que más se produce, las emergencias relacionadas con compromiso de conciencia, lipotenia, síncope, ¿ya? Y seguía por una buena distancia por los traumas y caídas, ¿ya? Hay otros diagnósticos que en general requieren menos intervención, y una vez que se producen todos estos eventos y el equipo de emergencia liderado por la residencia acude, el protocolo termina cuando este paciente, luego de la intervención inicial, es trasladado a la unidad de urgencia, donde se hace una evaluación, se requiere derivación o se da de alta, etcétera, etcétera. Y que presentamos un caso clínico más o menos para describir cuál es el proceder del equipo de emergencia eh, cuando se genera el código. Se escucha el ruido característico, te indica que hay un código verde en la unidad del lactante, ¿ya? Y a veces hay más información, a veces no. En este caso se menciona que es un acompañante, ¿ya? Al momento después de escuchar el llamado a través de los parlantes, se recibe la llamada en el teléfono de la residencia, se confirma de que la residencia está enterada del evento y también se confirma el lugar del evento para poder ir de manera rápida a hacer la respuesta que corresponde. Se trataba de un paciente femenino de 36 años, que era acompañante de un paciente que estaba hospitalizado en la unidad de lactante y que presenta un compromiso de conciencia y movimientos tónico-clónicos. La residencia se hace presente alrededor de los 3 minutos de evolución del evento que produce esta emergencia, y donde ya se han realizado algunas intervenciones por el equipo de enfermería que estaba ya en el lugar.
A los 5 minutos, la residencia ya se hace cargo de la intervención, se indica una dosis de benzodiazepina con respuesta favorable y se empieza a eh, generar las acciones para poder trasladar a este paciente a la urgencia. Sin embargo, a los 7 minutos hay un episodio convulsivo subentrante que requiere otra dosis de benzodiazepina, ¿ya? Y la necesidad de preparar finalmente el traslado con monitorización hacia la urgencia. Finalmente este paciente llega igual con compromiso de conciencia al reanimador de la urgencia, ¿ya? Donde ahí termina la intervención del equipo de respuesta rápida, ¿ya? Y le entregamos la cabecera de la intervención a los médicos de la urgencia. Este paciente posteriormente se carga con fármaco antiepiléptico, se entuba por el anestesista de turno y finalmente se traslada al Hospital Salvador a través del SAMU. ¿Ya? Una intervención de emergencia que finalmente se logra en pocos minutos resolver y tener un outcome favorable para el paciente. En conclusión, nuestro equipo de respuesta rápida está compuesto por la residencia y aquí no puedo dejar de mencionar a los becados. Los becados son parte muy importante del equipo de respuesta rápida de nuestro hospital, ¿ya? Importante, y la literatura también nos apoya en la revisión constante de estos protocolos, de los protocolos de activación de código verde, de mejorar los registros de los eventos, de reestablecer el protocolo y reorientar la forma en que lo llevamos a cabo y, tan importante como lo anterior, la capacitación continua de los equipos de respuesta rápida, ya, y como ya lo hemos visto en los números duros de nuestro hospital y lo que nos dice la literatura, ya que no solo tenemos que que estamos acá para prepararnos para el manejo de los pacientes pediátricos, pero tenemos que tener cierta capacidad de resolución para las emergencias en los pacientes adultos. Y también mencionar que es importante también en esta capacitación, a través de los manuales de inducción o de las cartillas de la acreditación, siempre recordar cómo se activa el código verde y los equipos de respuesta y cuáles son los eventos que deben activar estos equipos, ¿ya? Son los eventos que tienen compromiso vital. Eso. Muy bien, Juan, muchas gracias. Es un trabajo que ustedes hacen constantemente. Ahora, preguntas, comentarios. Hernán, no se volverá. Muchas gracias, Juanito, por la presentación. ¿Cierto? No es menor, más de una por semana un código verde. Yo quería consultarte si se ha hablado, si me tocó participar en un tiempo, fuimos compañeros de turno, si se ha evaluado el beneficio de tener solo el código verde, porque conversamos previamente con Juan que antes era el código azul cuando era un paro y el código verde era una emergencia, digamos un escalafón menor, una convulsión o algo, porque sucede con frecuencia que ese código verde ya nadie le cree, o sea, el cuento es lobo. Entonces, porque ¿cómo uno va a caracterizar igual una caída, ¿cierto? Un esguince a un paro? Entonces, si ha habido o cuál es la experiencia internacional de tener un solo código, así como una sola método de alarma. Eh, Lo que pude yo leer de los reportes en el fondo es que en general los hospitales en donde el código en distintos grupos de respuesta funciona, es más que nada en hospitales con una gran cantidad de ingresos, con una gran cantidad de población pululante ya en el hospital, y en esos lugares donde la pertinencia de la activación mejora teniendo diferentes tipos de códigos. En un hospital como el nuestro, después de ver los números y analizar los registros que tenemos en nuestro hospital, eh, nos dimos cuenta finalmente que no es tan necesario tener dos códigos, ¿ya? Tener códigos diferenciados. Una, porque el equipo de respuesta finalmente ya está establecido y en general va a ser uno solo, ¿ya?
y otro porque los números realmente nos están mostrando que, si bien es cierto, una gran cantidad de pacientes son hospitalarios, los que no son hospitalarios tienen eventos que potencialmente pudieran tener alguna consecuencia, ¿ya? Si bien es cierto, y desde que fuimos compañeros de turno, nos quejábamos siempre de estos códigos que tienen que ver con o las caídas, torceduras de tobillo, golpes con objetos, qué sé yo. Pero sin embargo, ese número no llega a ser significativo como para generar un código particular aparte, digamos. Oye, Juan, yo te quería preguntar, ¿cómo es la capacitación que hace, a ver, cómo el hospital se preocupa de la capacitación de los residentes? ¿O es una capacitación propia de todo médico, digamos? ¿Ustedes tienen algo especial aparte de instructivos escritos, digamos, o manuales escritos que no siempre llegan? Quería saber esa parte. Y la otra pregunta que te quería hacer es si es parte de la acreditación del hospital la evaluación de la residencia en los códigos verdes. Acércate un poquito el micrófono. A ver, una capacitación explícita acerca de el código verde y y cuál es la función de la residencia es más bien informal, ¿ya? Eso es una capacitación que se hace a medida que los residentes nuevos se van integrando al equipo, ¿ya? Los residentes que somos más antiguos los vamos orientando en cuál es la función, cómo se responde y cuál es el registro, ¿ya? Qué tipo de intervenciones son las que podemos generar y cómo resolver, ¿ya? Desde el punto de vista académico, probablemente tal, lo principal que el hospital se preocupa es que el equipo de residentes en su totalidad esté capacitado en PALS al menos, ya en el fondo en reanimación avanzada, ¿ya? Que si bien es cierto, no la aplicamos para adultos, que ya no es igual, ¿ya? Antes, hace unos 5 o 10 años, la reanimación pediátrica y de adultos tenía cierto parangón que nos permitía a nosotros como pediatras hacer un manejo aceptable de la reanimación de adultos, pero en la actualidad no es así. Entonces, es un punto que tenemos que revisar y que tenemos que ir mejorando, tener una capacitación formal del equipo de respuesta rápida y tener una capacitación académica adecuada, tanto para responder, que en el fondo el hospital está para eso, para enseñarnos a aprender cómo responder a la emergencia de los pediatras, de los pediátricos, pero también vamos a tener que tener cierta capacidad de responder a las emergencias de los adultos. Y en eso, en este momento, siento yo que hay cierto grado de falencia en el sentido de que si se produce una emergencia vital en un paciente adulto, tenemos que necesariamente capacitarnos para mejorar nuestra resolución. Porque yo pienso que no es uniforme la capacitación de cada uno, o sea, la capacidad, digamos, el conocimiento de cada uno. Los residentes son todos distintos, entonces tiene que haber una uniformidad en esto, por lo menos una preocupación del hospital frente a esto, ¿no es cierto? Y lo otro es la acreditación. ¿Cómo participa? O sea, ¿la acreditación incluye una evaluación de los códigos verdes y cómo se resuelven y cómo digamos, Lo que yo entiendo es que en la acreditación lo que se solicita es que el personal tenga el conocimiento de cómo activar a los equipos de respuesta rápida. Eso es lo que incluye la acreditación. La acreditación, en fondo, lo que busca es determinar que todo el personal sepa cuándo aplicar, ¿ya? Y ahí también estamos, hay una falla. Ya. Ya, vamos. Pedro, aquí, el jefe de servicio de urgencia, quería también preguntarte, aprovechar de la coordinación de los residentes con el servicio de urgencia cuando ocurren estos eventos. Sí, a mí me parece que hay como una especie de, como que tenemos como que definir, como desde la definición del código verde. A mí hay algo que me hace ruido ahí, porque, o sea, claramente todo lo que llega como, todo lo que se cataloga como código verde no es código verde. Entonces la pregunta es, ¿quién cataloga el riesgo vital? Entonces, Y si se puede catalogar antes de la intervención del equipo de respuesta o no. claro, Porque entonces, eso entonces pasa uno en podría cualquier. decir, a ver, alguien que se cae frente a la cafetería, se pega en la cabeza, ya tiene un golpe,
queda así medio, eso es riesgo vital, no es riesgo vital. Entonces, ¿tiene que correr residencia para eso o sencillamente se puede trasladar por sus medios caminando y quién lo ve? ¿Lo ve la urgencia? Entonces, y en la urgencia pasa algo curioso porque, Llega la urgencia y no es código. ¿Lo recibo o no lo recibo? claro, entonces hay algo raro en esa figura porque llega caminando por sus propios medios a la urgencia porque es como que El Salvador queda muy lejos, porque uno no sabe si amerita alguna intervención. Y en la urgencia, como llega a la urgencia y no pasa por el residente, entonces está una controversia de, bueno, ¿es código verde o no es código verde? Porque en el fondo no llega trasladado por la residencia, que es como el flujo normal, sino que llega directamente a la urgencia. Entonces, la urgencia no activa código verde porque es ahí donde va a llegar. Entonces, no tiene que activarlo a través de los parlantes. Si se supone que es un lugar donde se atiende, uno podría pensar que pasa lo mismo en la UPC, en pabellón o recuperación, o sea, en los lugares donde se supone que hay residentes todo el tiempo. Entonces, ahí hay un tema como definición que yo creo que hay que afinarlo un poquitito. Eh, y claro, y hay situaciones, por ejemplo, y creo que está puesto dentro de esa lista porque es un caso bastante impresionante, que no es el clásico de la persona que cae en un estatus convulsivo, que hay que intubar, etcétera, etcétera. Es menos glorioso, que son, por ejemplo, un caso de una acompañante de un paciente que terminó con intoxicación con cocaína y que terminó llegando a la urgencia y uno decía, bueno, no es un compromiso vital, pero esta persona no está en sus sano, en sus cabales. Entonces, yo creo que hay algo en la definición ahí que requiere un poco más de trabajo, porque en el fondo, si solamente nos guiamos por el riesgo vital, estamos sobreactuando. Ahora, si Yo, uno dice el código verde es todo aquel evento clínico que requiere de movilizar al personal, ya empezamos a tener un paraguas un poco más lógico, porque si no estamos, quizás, exacto, estamos haciendo cosas de más o cosas de menos. Entonces, eh, s- no sé cómo se dirime eso, porque quizás hay que ponerle más cabeza a pensar cómo definir ese código, pero eso es una dimensión. Eso, no, yo creo que ahí yo hay una estoy de acuerdo definición contigo que está pendiente, digamos, estoy de tratar acuerdo de aclararlo. sobre el tema de cómo definir específicamente la activación del código, pero también hay varios matices que uno hay que considerar en el fondo. Que habitualmente la persona que activa el código no es del personal clínico, sobre Claro. todo los pacientes que no son hospitalizados. Pacientes que no son hospitalizados, que también están en el registro, no lo desglosé en el fondo porque no entraba mucho al caso, pero está descrito quién es el que activa el código. Eso está registrado, ¿ya? Y habitualmente no es, o en la mitad de los casos, es una persona con formación clínica, el resto de las veces no. Entonces, definirlo desde la entrada es bien complicado. Ahora, a modo de ser impopular, yo creo, y los números que coinciden con la literatura internacional, avalan en el fondo la activación del equipo de respuesta ante los eventos generados por personas que no son clínicas. Los números son consistentes, a pesar de que son datos duros, que no están estandarizados, digamos, los números son consistentes con la literatura internacional. En el fondo, los, lo- la activación del equipo de respuesta es eficiente y en los casos que no son de riesgo vital, si bien genera una respuesta que resuelve el problema del paciente, son tan pocos que no sé si vale la pena, que es la discusión que generamos con Hernán, no sé si vale la pena generar otro tipo de respuesta frente a los eventos. Sí. Yo no tengo la solución aquí, pero es un tema que hay que darle vuelta. Yo quería mencionar otra cosa, y es que en la urgencia, eh, a raíz de tener un nuevo reanimador, tenemos dos camillas, y claro, hemos estado tratando como de ocupar estos espacios, y entre otras cosas tuvimos una experiencia muy exitosa de una capacitación que nos hizo el doctor Casís durante un mes, a quien le agradecemos públicamente su buena voluntad y su apoyo, que fue muy
nos enseñó muchas cosas desde muchos puntos de vista, desde la instalación, modificaciones que tenemos que hacer con la altura de ciertas cosas, dónde están, ahora que estamos con un remo nuevo, dónde están cada uno de los insumos. Eh, el hecho de que el personal fuera bajito ya nos dio un desafío porque había partes donde no alcanzaba a notar, faltan rayitas para que uno entienda en qué línea está cada cosa. Detalles de eso, pero que hacen que después uno le cueste montones reconstituir lo que pasó o en qué etapa vamos, ¿te fijas? Entonces, bueno, esos ensayos fueron súper formadores y yo pensaba que esto debería extenderse a la residencia. O sea, y ahora que tenemos 2 reanimadores y que tenemos 2 camillas, entonces podríamos, por ejemplo, ocupar una para capacitación y otra como para dejarla disponible, pues si llegara una emergencia real. Por lo menos desde mi punto de vista queda abierta la posibilidad de que coordinemos como para que la residencia se capacite ahí. Yo creo que en la medida que todos estemos trabajando con un mismo nivel, también esa misma capacitación por decirlo así, levantó la necesidad de capacitar mejor a nuestras TENS, levantó también la necesidad de capacitar también a los administrativos para que sepan cómo distinguir el triángulo de vida, ver la parte neurológica, circulatoria, respiratoria, ser capaz de distinguir eso en un paciente que viene llegando, son los que tienen el timbre a mano, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de capacitación surgió a raíz de estos ensayos y yo diría que estos ensayos deberían involucrar, si es que es por la residencia, deberían involucrar a todo el personal que esté en los distintos servicios. O sea, no solamente involucrar a los residentes, sino que pensar ya en lactante quienes tenemos, en segunda infancia, a quienes tenemos, en agudo a quienes tenemos, y que sea un ensayo con el personal de manera que se involucre en esta. Y lo otro que hay que ver es los temas de los carros de paro, ¿dónde están? Porque ya se avanzó con el tema de los DEA, de los desfibriladores automáticos que están en distintos puntos del hospital y que uno debería conocerlo, igual que los extintores, pero habría que ver qué tan pertinente o qué tanto acceso hay con los carroparos a distintos lados. Entonces, los lugares más remotos, decir ya, ¿cuál va a ser el plan para sacarlo de aquí y a dónde lo llevamos? O sea, en el fondo, como pequeños mini planes de evacuación de un punto a otro. Si está en una oficina perdida el mimeógrafo ahí abajo, ¿a dónde lo vamos a sacar y cuál es el carroparo más cercano? O sea, hacer una especie como de levantamiento, un catastro como geográfico del hospital y ver como, así como hay puntos de seguridad para los terremotos, pensar en puntos de atención para estos casos más, Bueno, son ideas así que surgen, ¿no? lo mencioné de forma tangencial. Cuando hablamos de las ubicaciones, efectivamente tuvimos un paciente que estuvo en paro, con manejo de paro, ya en la bodega de papeles. La bodega de papeles es un lugar donde está la rampa que sale desde el subterráneo y se dirige hacia cardio. La bodega de papeles está en ese sector. Ahí, cuando tuvimos este código, un paciente adulto con un paro, lo único que funcionó bien en el fondo fue las compresiones de alta calidad y el desfibrilador. Cuando llegó el carro de paro, que estaba más a mano, que está en cardio, ninguno de las mascarillas para el ambú se inflaba. No podíamos ventilar. La ventilación fue boca a boca. Después trajeron el carro de paro que está en corta estadía, donde no había nada adecuado para adultos, siendo que son los pacientes que son más grandes del hospital. Tampoco nos sirvió mucho. Y el acceso de la camilla para llegar a ese lugar, para poder llevarnos a este paciente a la urgencia, tampoco fue muy adecuado. No fue que tuviéramos que llegar con la camilla hasta el paciente, sino que una vez que el paciente se estabilizó, tuvimos que trasladar al paciente a la camilla para poder sacarlo. Entonces, sí, efectivamente, yo me acuerdo que desde que sucedió ese evento, sí, se revisaron los carros de paro y empezaron a vigilarse que estuvieran las cosas adecuadas, las mascarillas adecuadas, los ambús adecuados, etcétera. Pero, como tú lo dices, un proceso continuo. Tanto el tema de los carros de paro, la evaluación de los lugares donde están puestos, la capacitación del personal, la valoración de lo que se está registrando en cada evento, es un proceso continuo que no debiéramos nunca detenerlo. ¿Ya? La literatura avala esa conducta ampliamente, no solo para la activación de los equipos de respuesta rápida. También, ¿te escuchas? Sí, ya. Quisiera comentar también de la experiencia en la residencia en general
son pocos los códigos que uno siente que no debían haber sido códigos. Claro que a uno le da mucha rabia y por eso después todos lo comentan y como que da la Es lo que sensación de más que queda fuera al más de final, lo claro. que es realmente. Y la mayoría de esos casos probablemente sí fueron activados por personal que no es clínico. Entonces, probablemente la capacitación ahí también debe enfocarse hacia el personal no clínico y reconocer cuando una persona está en riesgo vital o no. Porque en cuanto al protocolo del código, efectivamente se tiene que activar cuando una persona está en riesgo vital y creo que en eso el personal clínico lo tiene súper claro, pero el personal no clínico no. Y ahí generalmente se dan los códigos que no son códigos. Ahora, respecto a la pregunta del doctor Sepúlveda, si es que sería necesario diferenciar un paro de no paro, no sé si él tenía las estadísticas ahí, pero generalmente nunca son paros. Por lo menos en nuestros pacientes pediátricos, nunca son paros. O sea, es rarísimo. Claro. O sea, será uno al año, una cosa así. Entonces, probablemente tampoco sea necesario hacer esa diferenciación porque la mayoría, la idea también es que lleguemos antes que eso. Entonces, por lo menos nuestros pacientes hospitalizados generalmente sí llegamos antes que eso. Y respecto a la capacitación del personal, estoy muy de acuerdo con Juan de que falta capacitación de adultos de los residentes. O sea, todos los residentes están capacitados en PALS, el manejo pediátrico es similar en todos los residentes, pero el manejo de adultos no. Y muchas veces ahí nos apoyamos en los becados que fueron en general de zona. Entonces, eso ahí depende de la suerte, si en un turno había becados o no que fueron general de zona. Y este año aparentemente parece que ninguno de los becados fue general de zona, los que van a entrar ahora, así que es mejor que los residentes tuvieran una capacitación formal también. Hola, doctora, yo soy Carolina Pastene, soy ginecóloga. Muchas gracias por la presentación. Quería hacer una pregunta, nada que ver, absolutamente lejana, pero em, quería colgarme un poco de este código verde, el que llega a la urgencia, que en el fondo aglutina, moviliza, que ha hecho todas estas revisiones y todo. Yo tengo el problema al revés, doctor. Nosotros activamos el GES 86 y todos los médicos huyen. Nadie quiere hacerse cargo. Y para nosotros hemos capacitaciones, flujogramas, eh, pero hay un temor a no sé qué cosa que no lo logramos saber. Entonces las personas en el fondo no atienden a nuestros pacientes y tenemos toda la red así super power para atenderla con los mejores profesionales, con todo. Entonces quiero ver cómo usted me ayuda con su super código verde que moviliza y mueve todo a que mi GES 86 me lo pesquen de buena manera, por los pacientes, por ustedes mismos, por todo. Sí, dentro del hospital. Yo creo que tiene mucho que ver con esto de las capacitaciones, en el fondo. El hospital tiene una muy buena respuesta para los pacientes que están en el GES 86, muy buena. ¿Ya? De hecho, los que se hacen cargo de la parte legal es el hospital a través de el asistente social, ¿ya? En el fondo, sacando un poco esa carga de que el que denuncia se hace cargo, tiene que ir a declarar, etcétera, etcétera. El hospital se hace cargo a través del asistente social de esa dinámica, digamos. ¿Ya? Entonces, la capacitación continua de cómo enfrentar esta patología, de cómo la enfrentamos con el hospital, es súper importante, ¿ya? Para que en el fondo el residente de urgencia no tenga el temor o entre la desidia y el temor de tener que ir a declarar, es que y si no, que sí era y no era, y yo dije que sí era. ¿Ya? Aquí hay todo un aparato complejo que el hospital ha diseñado para poder enfrentar esta patología y eso hay que darlo que dar a conocer y eso es lo que todos debiéramos saber para ir perdiendo el miedo a enfrentar a estos pacientes. Hola, buenos días. Agradezco la presentación. Yo trabajo en la urgencia, soy enfermera y la verdad es que dos cosas. Los códigos cuando se diferencian en colores, generalmente pasa cuando tenía un hospital de adulto pediátrico para que acuda el equipo pediátrico o el equipo de adulto. Legalmente, no sé si la conocen, pero hay una enfermera que es abogada, la Milo, hace años atrás llevó un caso del Carlos Maquena, justamente de código verde, y una cosa que quedó súper clara y me quedó grabado es que efectivamente uno no puede diferenciar entre lo que es riesgo vital y no. Estamos dentro de un hospital, el aspecto legal dice que el único que está legalmente
avalado frente al Ministerio de Justicia, es el médico para decir si es una enfermedad o es una causa común. Ningún paciente puede quedar tirado por una fractura, por un E15, porque si no se aglomera la gente y además el paciente puede denunciar que no se le prestó la atención. Entonces, debe ser atendido, el médico puede decir, ¿sabes qué? Un E15, traslada la silla de ruedas y habla a la urgencia tiene que contratar que no está en riesgo vital y que tiene que moverse por sus medios. El problema es que nos enfrascamos en que la paciente quiere que lo vea el traumatólogo que está en la urgencia, la gente quiere que si no es muy importante para que lo vea, para que pueda volver a la atención. Entonces tiene que ser más claro, o sea, expedito. Es un E15, se saca a la urgencia, no es riesgo vital, señora, aquí tiene el documento, pero tiene que ir derivado con un documento. Y a veces, bien dice Juan, con el G86, con el Código Verde, es quien hace el papelito de hacerse responsable de solo escribir. ¿Ya? Y como novedad, yo sé que igual lo van a recibir, pero estuvimos un equipo grande en lo que es capacitación y se pidió a CLS frente a los eventos que además aumentamos la edad a los 18 años en la urgencia, por lo menos con pacientes psiquiátricos, así que van a tener la oportunidad la mayoría de los que estén interesados y de acuerdo a una escala en optar a la CLS. Gracias. Sí, yo creo que otro punto importante, yo creo que en esto mismo que estamos hablando, es que objetivar bien esto, tanto la capacitación como la preparación de la gente, pero que se acredite, porque esto es un servicio que ofrece el hospital. Entonces tiene una connotación médico-legal en la atención, que habitualmente son cosas livianas, que se resuelven fácilmente, como con la experiencia médica de cada uno, pero de repente puede que no ocurra así. Que tengamos una emergencia en un adulto con medicamentos que uno no usa, con dosis que uno no maneja, y pueden haber, entonces después ahí pueden haber objeciones médico-legales complejas para el hospital y para el médico que lo hace. A ver, No, que quería decir que también quizás se ha hecho otras veces y hay representantes gremiales acá, hacer una capacitación con responsabilidad médica. O sea, como eso podría ser una idea para una charla algunos de estos días. Y respecto al GS86, que es el abuso sexual, lo digo porque algunas personas no conocían el código, eh, yo creo que también vale lo mismo. O sea, la responsabilidad médico-legal siempre genera mucho miedo y eso a veces paraliza. Yo creo que eso podemos tomar el toro por la asta y capacitar. Yo no quisiera que saliéramos de esta reunión. Este es un trabajo que se ha hecho, ¿cierto?, hace muchos años atrás y que yo felicito al equipo de residencia, a los becados, etcétera, porque la verdad es que todo esto es perfectible, por supuesto, pero ahora estamos preocupados de la señora que se cayó, ¿cierto?, todo, pero antes históricamente, ¿cierto, Eduardo? El código verde, el código azul, el código del paro en el hospital. No, no, si no me... era sumamente frecuente y probablemente con pacientes bastante menos complejos de los que hay ahora, con el efecto de la monitorización, con la educación al personal, con la residencia, los becados, etcétera, ha disminuido en forma tan importante que estamos preocupados de estas cosas, pero y si uno analiza lo que puso Juan, los códigos propiamente hospitalarios de pacientes son bastante menos en relación a la severidad de los pacientes que tenemos, así que hay una tarea que está muy bien hecha y que por supuesto que hay que perfeccionar estas cosas. Hola, Carolina, soy integrante del equipo de calidad del hospital, enfermera. Solo quería agregar un poquito en relación a lo que dijo Valesca, que hay un tema legal de que no se puede diferenciar en el fondo entre algo vital o no. Y en cuanto a la pregunta que usted había hecho en relación a la acreditación, es efectivo lo que tú señalaste, en la acreditación cada funcionario del hospital debiese conocer el código verde. Lo que se pregunta en la acreditación es cómo funciona el código verde, cuál es el número, cómo se activa, y todo funcionario de forma paralela en el fondo debe conocerlo, no es por estamento, y la respuesta para todos es exactamente la misma. Ya se cumple una serie de preguntas en la acreditación, que son 5 o 6, y eso es lo que uno ensaya y practica previo a la acreditación y que finalmente uno como que lo sabe mucho en ese momento y después como que se olvida un poco, pero es para todos igual. Y también reforzar y señalar que lo que existe en el protocolo institucional se ajusta a un marco en el fondo ministerial. Lo que dice el protocolo no es solamente porque al hospital se le ocurrió o porque al equipo de calidad se le ocurrió escribirlo. Hay que entrar dentro de un marco regulatorio y es por eso que dice, por ejemplo, que es a pacientes, tanto funcionario, paciente, acompañante. No podríamos sacar, por ejemplo, del protocolo que diga acompañante. No podríamos decir que el código verde se active solo en paciente.
porque en el fondo, dentro de incluso el compendio que llegó actualmente, lo señala nuevamente en que tiene que estar dentro de nuestro protocolo institucional. Entonces, nuestro protocolo y todo lo que señala en él, hay cosas que se están hechas en el fondo para la realidad de nosotros, pero todo lo demás que consigna es dentro de un marco regulatorio ministerial. Entonces, estamos dentro del fondo de lo que corresponde. Mira, la pregunta que yo hice era un poquito orientada no tanto a lo que todos debemos saber del código, con la tarjetita, perdón, que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y que uno tiene que estar recordando y memorizando una vez a la semana, uno tiene que leerla para tenerla clara. Pero la estadística, yo me refería tal como hay, por ejemplo, en la acreditación, el comité de ética, por ejemplo, ve cuántos pacientes vio, etcétera. Digamos, la atención de códigos verdes en el hospital, si está estratificada con indicadores, con el número de pacientes que se atendieron, con cómo se resultaron, un poco el seguimiento posterior, o está acotada exclusivamente a la preparación de los funcionarios a eso, nada más que eso. ¿Y no debería ser? ¿Y no debería ser si una atención hospitalaria? Pero no es. Ya. Como, Digo yo. Bueno, mira, entre menos tengamos cosas, mejor. claro, como les decía en la presentación, hay dos registros de los códigos verdes, el que tiene la central telefónica, que tiene hartos más datos de los que guarda la residencia, y lo que queda consignado en la entrega de turno de la residencia. Perfecto. Son los únicos dos lugares donde está la información. Y eso sí, claro, es perfectible. Carolina, tú me decías que iba a haber una comunicación interna, iba a haber una comunicación interna después de una reunión respecto al código verde. Ya, ¿y eso va a venir cómo? No, hablamos con la periodista y él estuvo, de hecho, sacando fotos de la reunión, así que lo van a hacer como un resumen de reunión clínica y como una comunicación interna van a explicar nuevamente cómo es el código para que difundirlo entre los funcionarios. Súper útil. ¿Algún comentario más? Bueno, agradecer a Juan el esfuerzo que ha hecho y que nos ha informado de esto. Muchas gracias.